Buenas tardes y bienvenidos a la última sesión en el teatro de este evento Hikvision Village, el evento tecnológico del año. Vamos a hablar de hogares conectados, porque desde que irrumpió Internet de las Cosas, la forma de de manejar los hogares ha cambiado completamente. La mesa Conectividad IoT en entornos residenciales va a contar con 3 invitados de excepción y el moderador va a ser el director de canal de Hikvision, Neo. Muchas gracias. Muchas gracias, bienvenidos y gracias también a nuestros panelistas en el día de hoy por acompañarnos y por asistir a la que será hoy esta última sesión, donde esperamos poder ofrecer contenido interesante y enriquecedor para todos vosotros. Si os parece, creo que es conveniente, antes de entrar en materia, poder presentar a los panelistas hoy, que nos trasladarán su particular punto de vista. Así que, si te parece, Adrián. Pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, después de este copioso almuerzo. Gracias por estar. Lo primero, yo creo que es de recibo agradecer, por supuesto, a Hikvision la amabilidad que ha tenido de invitar al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación y, por supuesto, a Mitel y, por supuesto, a Televes. Soy Adrián Nogales Escudero, soy el director de Relaciones Institucionales del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, ingeniero de telecomunicación, y pues con unos cuantos años ya de experiencia profesional a las espaldas, desde constituir una empresa ya por los finales de los 80, principios de los 90, con un grupo de ingenieros, a tener una etapa también de profesional liberal, difícil esa figura del autónomo, a aterrizar de una manera en el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, al que llevo ejerciendo, digamos, desde secretario general a la actualidad como director de Relaciones Institucionales. Perfecto, muchísimas gracias. Miguel Ángel, Gonzalo. ¿Qué tal, Neo? Bueno, muchas gracias a todos por asistir, gracias a Hikvision por la invitación. Mi nombre es Gonzalo Nicolás, soy el CEO, persona responsable de Grupo Emopa, que es una empresa de instalaciones de telecomunicaciones, seguridad y energía, pero hoy estamos un poco aquí con la gorra de Amitel. Es la Asociación Madrileña de Instaladores e Integradores de Telecomunicación y bueno, pues tenemos mucho que ver con el mundo de los mantenimientos, con el telecomunicaciones, seguridad, en fin. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito del nodo. Podemos aportar nuestra visión como sector y gremio de la parte de la instalación. Perfecto, muchas gracias. A vosotros. Miguel Ángel. Me toca. Bueno, muchas gracias también a todos por estar aquí a estas horas con nosotros. Muchas gracias a Hikvision por la invitación. Felicitaros también por el evento. Estuvimos ayer y la verdad que está siendo un éxito. Y bueno, yo vengo con la gorra de Televes, soy el director de la zona centro de Televes, ingeniero de telecomunicaciones y llevo ya 20 años en la casa y bueno, venimos a hablaros un poco de la visión que tenemos nosotros en el edificio conectado y de la mano de Amitel en un proyecto pues, que hemos desarrollado conjuntamente durante 2 años y medio, yo creo ya que llevamos con él. Genial, muchísimas gracias. Pues nos encontramos hoy en día viviendo en lo que consideramos la era digital, donde la conectividad se ha convertido en una parte integral de nuestras vidas. La convergencia entre la tecnología y los hogares nos han brindado y nos han generado este entorno inteligente donde los dispositivos se conectan para brindar a los usuarios una experiencia más segura, más eficiente y más cómoda, ¿no? La conectividad IoT, o el Internet de las Cosas, para hablar de una forma más cercana, más coloquial, ha abierto un abanico de posibilidades en nuestros hogares, pero creo que a veces una imagen o un vídeo, en este caso, vale más que 1000 palabras, así que puede ser un momento interesante para ver un pequeño vídeo introductorio y que nos permita entrar en situación. Así que, si nos lo permitís. Sí.
Genial. Pues espero que con esto nos hayamos podido poner un poco más en contexto y empezar a tener esta percepción de qué es lo que vamos a tratar hoy, que, como comentábamos, no deje de ser la conectividad IoT en entornos residenciales. Pero creo que es el momento de que los realmente conocedores y especialistas en la materia nos puedan trasladar su propio punto de vista. Así que, ¿cuál creéis que es vosotros la situación o la realidad actual de cada uno de vuestros diferentes puntos de vista sobre este entorno IoT? Si te parece, Adrián. Pues encantado. Desde el punto de vista, yo creo que de los profesionales, de los ingenieros de telecomunicación, ¿no?, dentro de su función facultativa, yo creo que vemos la situación del Internet de las cosas como retos constantes y continuos y con capacidad de poderlos abordar. O sea, futuro, crecimiento y con capacidad para abordarlos. Yo creo que la tecnología móvil actual, la 5G y futuros desarrollos, lo van a posibilitar, el despliegue de que ya no solamente nos emocionemos los ingenieros de teleco con conectar personas, que parece ser que era el oficio nuestro inicial, sino que ahora nos emocionamos también conectando cosas, máquinas, lo que sea. Y evidentemente sí que es cierto en lo que planteas tú que hay desde mi punto de vista o desde el punto de vista de los profesionales, un reto importante y un mercado que se abre importante, que es el hacer que el edificio residencial, en general todos, pero el edificio residencial, adquiera esa importancia dentro del concepto de ciudad inteligente y se convierta en algo, digamos, conectable, como un usuario más. Yo creo que se abren un montón de posibilidades que yo me imagino que a lo largo de la mesa iremos desvelando. Así que lo veo como un reto, pero desde luego importante que hay que abordar. Muchísimas gracias. Y Gonzalo, ¿cuál es tu opinión sobre esta realidad actual? Bueno, pues nosotros como Amitel, como decía, somos la asociación que engloba a todas las empresas e integradores que nos dedicamos a telecomunicaciones, seguridad, energía, tocamos muchos palos. Pero bueno, para que todos nos ubiquemos, pues somos las empresas que nos dedicamos de los mantenimientos de las antenas, los porteros automáticos, las telecomunicaciones en general y seguridad, electricidad en edificios de viviendas. Para nosotros, como un actor fundamental, principalmente en Madrid, que es un poco la plaza que nosotros representamos, donde el mantenimiento y el mantenedor es una figura muy importante. Para nosotros era muy importante aterrizar ese concepto de edificio conectado. Somos un actor muy importante dentro de nuestro sector y dentro de lo que representa un edificio. Y, por lo tanto, la parte de telecomunicaciones y lo que significa un smart building dentro de una smart city, ¿qué significa todo eso que es tan etéreo, una cosa que es tan compleja y que nadie conseguía aterrizar? Pues nosotros desde Amitel, con el proyecto de Amitel Conecta y de la mano de Televes, pues conseguimos, a nuestra manera y nuestra forma de entender lo que es un edificio conectado, pues aterrizar un proyecto tangible para primero pensando en las empresas instaladoras e integradoras, que es lo que nosotros defendemos, buscando pues mejorar su efectividad, ser mucho más competitivos, poder realizar nuestros avisos mucho más rápido. En fin, se trataba de dotar al instalador fundamentalmente de herramientas que le permita conocer el estado de salud de sus edificios que mantiene, ¿no? Entonces, esto a su vez pues permite no solo los sectores en los que nosotros trabajamos directamente como empresas instaladoras, sino ir añadiendo al edificio, al nodo, todos aquellos servicios que están dentro del edificio, no necesariamente los nuestros solos, pero sí como sector ser esa puerta que aterriza el significado de edificio conectado. Y es un poco la situación en la que nos encontramos y un poco lo que venimos presentando e integrando con fabricantes de primer nivel, por supuesto, como Hikvision, para integrar al edificio, pues ir dotándolo de todas aquellas cosas que entendemos como edificio conectado y nodo IoT. Perfecto. Muy interesante, realmente. Miguel Ángel. Bien, la visión que tenemos nosotros, empezando por lo que decía Adrián, es verdad que estamos en un mundo cada vez más conectado. Todos tenemos en nuestros dispositivos móviles un montón de apps. Vemos la gasolina que le queda al coche, vemos si tenemos que encender la calefacción en el chalet de la sierra, si tenemos que nuestras placas fotovoltaicas se están cargando, están generando energía, pero toda esa conectividad y esa demanda de información que tenemos la sociedad, que cuanto más jóvenes somos o más jóvenes la gente, más tiene esa demanda, eso es de manera individual, es desde las puertas de nuestra casa hacia adentro, no lo sacamos fuera de la vivienda, ¿no? Y realmente nosotros, yo me imagino, por lo menos yo, 10 horas de mi vida, todos los días paso dentro de casa, pero mi casa está en un edificio. Y de las otras 14 que quedan, pues otras 10 las paso en la oficina que está dentro de otro edificio, ¿no? Entonces,
¿por qué no interactuamos con el edificio? Si realmente es donde pasamos 20 horas de nuestro tiempo, ¿no? Esto de la Unión Europea también se ha trasladado ya su inquietud en varias ocasiones en las que están demandando una serie de aplicaciones o de servicios concentrados en el edificio. Y se están desarrollando por distintas normativas, distintas legislaciones sobre la ciudad inteligente, sobre el hogar digital, en la que hay que decir además que muchas empresas españolas, no solo TDBs, están trabajando y liderando muchos de esos proyectos, ¿no? Entonces yo creo que es el momento, o que ha llegado la necesidad de dar el salto y salir fuera de casa y quedarnos en la colectivización de esos servicios que estamos demandando, ¿no? Y nosotros de Televés, bueno, llevamos, yo los 20 años que llevo en la empresa ya se estaban haciendo aplicaciones de conectividad para conectar cabeceras de televisión, repetidores de televisión, tenemos proyectos de puertos marítimos, ¿no? Entonces, la idea es juntar toda esa sabiduría o ese conocimiento que tenemos y, oye, vamos a volcarlo en lo que es nuestra especialidad, ¿no? Y nuestro core, que es la infraestructura dentro del edificio. Y, lógicamente, contamos con todos nuestros clientes instaladores, que son las personas, yo creo, que mejor conocen la infraestructura real de lo que es un edificio, ¿no? Y, bueno, esa es la visión nuestra de... Perfecto, muchísimas gracias. Hemos tratado, han aparecido en un par de ocasiones ya el término, el concepto nodo IoT. Y creo que sería interesante que pudiésemos tal vez desarrollar un poco qué es este nodo IoT, a qué nos referimos cuando mencionamos un nodo IoT. Bien. Pues nosotros cuando lo concebimos, cuando intentamos aterrizar, como bien decía, lo que es el Smart Building a la realidad, a lo tangible y a lo que aporta a los ciudadanos y a las empresas instaladoras, como bien decíamos, pues para nosotros entendimos que el nodo tenía que ser aquello que permitiera integrar y concentrar sensores, sensorización, mediciones, datos del edificio para luego, evidentemente, trasladarlos a la nube y desde ahí poder procesar la información. Entonces, lo que nos encontramos es que no existía, es lo que estábamos hablando justamente antes, ¿no? ¿Qué es el nodo IoT? Bueno, pues es como un concepto un poco etéreo, pero al final nosotros lo que buscamos, para nosotros el nodo IoT es un concentrador, un elemento que concentra información del edificio y la envía a una nube, de tal manera que, como supervisores, en este caso del edificio, nos permite tener, como decía antes, una foto del estado de la salud del edificio e interactuar con él. Abrir, no sé, por ejemplo, antes salía en el vídeo un ejemplo de, para nosotros, como empresas instaladoras e integradoras de telecomunicaciones, por ejemplo, conocer el estado de la señal de televisión de un edificio, pues era fundamental, de tal manera que lo que integramos dentro del nodo era obtener información de cómo estaban las señales de televisión de la cabecera de la comunidad y poder actuar, por ejemplo, si la fuente de alimentación se ha roto, poder decirle al nodo, oye, enciéndeme la fuente redundante, y de esa manera poder no se interrumpa el servicio de televisión. Otros casos, por ejemplo, riego, pues si hay predicción de lluvia para esta tarde, pues que no salte el riego en base a la humedad. Es decir, el objetivo, lo que nosotros hemos entendido como nodo IoT, es algo que me permite recoger información, subirla a la nube, procesarla y poder actuar con el edificio. Eso es un poco la visión de nodo IoT y de Amitel Conecta, que es el proyecto que... Es que, además, ampliando lo que dice Gonzalo, ¿no? Pensamos que el edificio realmente es un ecosistema. Hay una serie de personas que habitan el edificio, que siempre nos vamos a los residentes, pero hay gente que trabaja en el edificio, hay porteros, hay conserjes, hay jardineros, hay empresas proveedoras de servicios, ¿no? Desde administradores de finca, empresas de calefacción, de fontanería, etcétera, ¿no? Entonces, realmente el edificio es un ecosistema en el que hay una cantidad de especímenes viviendo o habitando el edificio, ¿no? Hay una cantidad de sistemas también enorme, sistemas de cualquier, de videoportero, riego, calefacción, piscinas, cada uno con sus sensores, sus actuadores, cada uno con su identidad, ¿no? Entonces, necesitas algo que sea el centro de ese ecosistema y que aglutine todos esos servicios, sistemas, usuarios que hay, que sea capaz de hablar el mayor número de lenguajes o de idiomas posibles, ¿no? Para interactuar con todos esos, y luego lo que decía Gonzalo, que sea capaz de trasladar esa información de una manera ordenada, de una manera regulada, porque, como decíamos antes, lo estamos haciendo acorde a las normativas que se están fijando desde Europa, para que al final toda esa información sea válida y nuestro nodo de edificio se pueda integrar en una unidad superior, que puede ser, pues, un barrio, una ciudad o cualquier elemento superior, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos buscado conjuntamente con el nodo. Yo creo que el concepto es interesante y es algo que nos aproxima tal vez a este futuro, pero desde una parte, tal vez Adrián, como representante, ¿no?, del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, ¿es realmente necesario este nodo?
Muy buena pregunta. Pues fíjate, la respuesta es sí, pero permíteme que haga un poco de historia sobre el tema del nodo. Luego, cuando estás con expertos del mundo real que te dicen y te caracterizan perfectamente el equipo, pues la verdad es que parece que lo visualizas, ¿no? Pero a mí me gustaría decir que cuando hace aproximadamente 6 o 8 años el sector, la patronal, Ametic, y ahí desde luego Televes jugó un papel fundamental, presentaron la idea del nodo IoT. Evidentemente, claro, cuando lo analizamos desde el punto de vista de los facultativos, dijimos, caramba, esto es un reto importante que hay que abordar y además que vimos como necesario, porque, caramba, aprovechemos la normativa que tenemos en España, pionera, que son las infraestructuras comunes de telecomunicación, y hagamos un desarrollo de esa normativa para dar, de alguna forma, cobijo, darle carta de naturaleza a este nuevo elemento tecnológico. Y claro, lo analizamos desde el punto de vista de cadena de valor, de agentes, es decir, la industria nacional, las empresas instaladoras, integradoras, los facultativos competentes y los operadores, porque a fin de cuentas el nodo tiene que estar conectado, se decía, a la nube, al gestor municipal, porque el ayuntamiento con la información que pueda obtener del edificio, evidentemente puede gestionar y puede tomar decisiones. Entonces, lo vimos desde ese punto de vista como un reto, pero que desde esos 6 o 8 años que se está planteando, yo creo que podemos decir que ya es una realidad. Por supuesto, han pasado por estadios de normalización fundamentales, y ahora tenemos otro reto por delante, aunque luego seguramente entraremos en él, y es que hay que darle carta de naturaleza al artículo 55.3 de la Ley General de Telecomunicación, es decir, el desarrollo, digamos, de las infraestructuras comunes de telecomunicación, y ahí el nodo tiene que ser un elemento más protagonista del mismo, ¿no? Perfecto, pues muchas gracias por la explicación tan detallada. Creo que es un momento interesante para poder, como bien indica Adrián, tal vez materializar o transformar en algo concreto, en algo definido, en algo que podamos entender físicamente, ¿no? Estamos hablando de IoT, estamos hablando del cloud, estamos hablando de muchos conceptos que son un tanto etéreos, que son difíciles de poder materializar, y creo que es un buen entorno y un buen momento, y que la gente estará de acuerdo, que nos gustaría saber realmente o de forma concreta cuáles son las diferencias o las ventajas que nos ofrecen sobre los sistemas actuales. Bien, yo creo que la principal diferencia que hay, la apuntaba Adrián, vamos a ver, realmente lo que con el grupo de trabajo, ¿no?, que ha habido en estos 6 años. Habitualmente, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos un sistema, el que sea, con una serie de virtudes, una serie de cualidades, analizamos la tecnología dentro de las tecnologías que hay en el mercado y lo ponemos en el mercado, valga la redundancia, a la venta, ¿no? Nuestra principal diferencia es que hemos hecho lo contrario, hemos ido de abajo arriba. Nos hemos juntado primero con la gente que va a demandar o que va a utilizar ese nodo, ¿no? Y hemos analizado qué necesidades tienen, ¿vale? Y cuando digo la gente, hemos analizado, hemos pensado un poco lo que decía antes, ¿quiénes son los usuarios del edificio? No son los residentes. El usuario del edificio es desde el portero que trabaja ahí, desde el administrador de fincas, desde el tío que entra a robar una noche y es una persona que está en el edificio, lógicamente, ¿no? Entonces, hemos analizado eso, hemos visto con las tecnologías disponibles cómo es la mejor manera o cuál es la mejor forma de cubrir esas necesidades, y a partir de ahí lo hemos desarrollado, ¿no? Entonces, eso la gente que, cuando hemos hecho alguna presentación del nodo, la gente enseguida se da cuenta y dice, joder, ¿habéis tenido en cuenta esto? Joder, ¿habéis caído en esto? Claro, no es que hayamos caído, no hemos sido más listos, es que hemos empezado desde abajo, ¿no?, analizando. Entonces, yo creo que ese es el principal valor que tiene el producto, que es un traje a medida de la realidad de un edificio, que volvemos a lo mismo, estos señores son los que mejor conocen la realidad de los edificios, ¿no? Y hemos intentado también, y ya finalizo, por adecuarlo a cualquier tipo de edificio, ¿no? Efectivamente, aquí desde que se hizo la ICT, ¿no?, yo creo que fue en el año 98 ya, se ha construido un montón de edificios, pero claro, hay un parque enorme de todos los edificios anteriores. Entonces, bueno, lo que hemos tratado es de que nuestro sistema tenga Bluetooth, tenga Wi-Fi, tenga Zigbee, o sea, tenga dentro de las tecnologías disponibles, pues tenga las mayores posibilidades posibles para hacer un despliegue. Como bien decía Miguel Ángel, nosotros, bueno, el producto ha sido ideado y desarrollado desde el principio, desde dentro hacia afuera. Es decir, hemos empezado pensando en nosotros mismos como sector, es decir, qué nos gustaría a nosotros, qué es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos poder obtener información, poder
abrir puertas, necesitamos saber si el suministro del portero automático es el correcto. Entonces empezamos desde ahí y hemos dicho, vale, ahora una vez que ya hemos satisfecho nuestras necesidades básicas de saber qué es lo que necesitamos de un nodo, ahora vamos a ver cómo se lo hacemos llegar al cliente. Ya lo hemos hecho tangible para nosotros, hagámoslo tangible para el usuario, como decía Miguel, a la gente que vive en el edificio. Pero hemos empezado desde nosotros mismos, es decir, nosotros como instaladores, ¿qué esperamos, qué necesitamos que sea un nodo? ¿Qué me tiene que aportar a mi empresa? ¿Me tiene que permitir no desplazarme tantas veces? ¿Me tiene que dar información antes de ir? ¿Saber si me tengo que llevar una fuente de alimentación porque está rota? O evitar los desplazamientos y el ahorrar costes era una parte muy importante, pero por supuesto no nos hemos olvidado del ciudadano. Es decir, al final el ciudadano, sí, bueno, mi edificio es un Smart City conectado con IoT, vale, pero ¿y eso qué significa, no? Pues bueno, pues hemos ido dotando al proyecto cada vez de más información y de más usabilidad para el propio usuario. Y como decía Miguel, hemos tenido en cuenta actores que para nosotros son fundamentales, como los administradores de fincas, por ejemplo, ¿no? Que ellos puedan tener una comunicación con el ciudadano a través de la aplicación, que el vecino de la comunidad pueda realizar reservas de pistas, por ejemplo, si tiene una pista de pádel o de un gimnasio, son cosas que, bueno, pues es verdad que existían como todo un poco lo que hablábamos, ¿no? Se trata de integrar, eso es el nodo, es precisamente escoger, intentar centralizar toda la información y todo aquello que está relacionado con el edificio, pues integrarlo en un único sitio. Y como decía, pues la reserva de pistas deportivas, las salas de fiestas para que los vecinos hagan, pues todo este tipo de cosas, poco a poco lo hemos ido acercando, que para nosotros era fundamental, acercar el edificio conectado y que la gente sienta que su edificio conectado, pues bueno, le aporta cosas, apertura de puertas, información, etcétera. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que otro tema que también está en boga hoy en día es un poco el impacto ambiental, el impacto ecológico que tiene nuestro día a día en cualquiera de los ámbitos, tecnológico, dentro y fuera de lo que es este espectro, y que creo que es interesante si podéis darnos cuál es vuestra aportación en respecto a la eficiencia energética que nos aporta este nodo IoT. Pues mira, te comento a la audiencia. Creemos, desde luego, desde el entorno de los facultativos, entendemos que la figura del nodo es un elemento clave, sobre todo pensando en todos los trabajos de las distintas directivas que la Unión Europea ha trazado con relación al concepto de sostenibilidad, o sea, medio ambiente y sostenibilidad. Se hablaba antes, obviamente, del edificio monitorizado y conectado. Eso es fundamental. O sea, edificio digital, monitorizado, conectado. Pero yo creo que hay que añadir el concepto de sostenible. Entonces, dentro de la sostenibilidad, decir que, bueno, ¿quién no ha sido presidente de comunidad de propietarios y le llega el recibo de la finca, de la escalera, de la piscina, del garaje, no sé qué, dice, madre mía, qué consumo energético? Entonces, preocupación no solamente por el ahorro, sino por el concepto, digamos, de edificio sostenible. No gastemos o no consumamos más energía de la que realmente es necesario. Entonces, con ese concepto, la Unión Europea, como digo, ha ido trazando el marco de evolución, sobre todo del concepto también de eficiencia energética, asociado muy al tema de sensorización en los edificios, y ese trazado a partir del año 16, 18, 19, 20, y yo creo que además ahora mismo nos encontramos con un nuevo borrador de directiva de la Unión Europea, que además está haciendo énfasis efectivamente en el tema de eficiencia energética. Ahí tenemos el reto que tenemos que abordar ahora, es decir, tenemos que dar cumplimiento en cuanto esté aprobada por el Consejo para que antes del año 26 podamos adaptar o transponer esa directiva a la normativa española. Con lo cual, ahí sí que tendremos ya una realidad del concepto de eficiencia energética, y para eso es fundamental, evidentemente, este dispositivo, el nodo. Un nodo físico que esté en el edificio. Por supuesto, se pueden ver opciones también de virtualización, como no, pero un nodo físico, un elemento más que esté en el edificio, que recoja toda esa información, que la procese y que, por supuesto, el gestor municipal y tantos otros gestores, incluso los propios instaladores, evidentemente, pues puedan monitorizar, evidentemente, los elementos claves, ¿no? del propio edificio, ¿no? Perfecto. Creo que estamos llegando a un punto donde tenemos claro cuáles son las ventajas, qué es lo que nos aporta en los diferentes ámbitos, ya sea en la gestión de los espacios públicos, en la gestión energética, etcétera. Si es un elemento tan interesante y tan beneficioso,
¿cuáles son los obstáculos que nos encontramos hoy en día para la implementación de estos sistemas en nuestros edificios y cómo podemos superarlos? Esta me la pido. Nosotros como instaladores, evidentemente, nos sentimos un actor imprescindible en lo que es la implantación y digamos, la divulgación, ¿no?, de la evangelización de lo que es el nodo IoT en las comunidades. La realidad que nos encontramos, y seguro que Adrián nos puede ilustrar, es que no hay ninguna normativa ni que obligue ni que actualmente regule exactamente cómo debe ser un nodo. Es justo en lo que se está trabajando, pero hoy por hoy no existe y, por lo tanto, es una barrera de entrada para nosotros como instaladores. Entonces, por supuesto, una de las barreras de entrada que tenemos es hacer llegar primero, por supuesto, a los instaladores. Es decir, el instalador tiene que ver una ventaja en conectar sus edificios a los que él tiene que dar servicio y luego, posteriormente, conseguir que los vecinos vean esa diferenciación en un mejor servicio, pero no solo nosotros como instaladores de telecomunicaciones, sino todos los proveedores de servicios de una comunidad tienen que ver las ventajas y los propios vecinos pues tienen que ver también que tener un edificio conectado es mejor que no tenerlo. Y es ahí un poco donde radica actualmente la dificultad. Nosotros, evidentemente, la primera parte que esperamos es que seamos los propios instaladores los que le veamos esa ventaja. Es decir, yo prefiero tener un edificio conectado porque me reporta información, me reporta diferenciación con respecto al resto de empresas de mi sector, pero me permite ofrecer un mejor servicio, mucho más ágil, con más. Al final la información es poder y luego lo que ya quieras hacer con esa información pues es lo que te permita tanto el nodo como tu propia empresa, pero sin duda una barrera de entrada es pues un poco los costes que pueda suponer la implantación, pero si se redunda en un mejor servicio, nosotros al final como empresas instaladoras lo que somos, digamos que tenemos claro que tenemos que ofrecer servicios, entonces hay que ofrecer más servicios a la comunidad, hay que ofrecer más servicios y más ventajas a los ciudadanos y bueno, pues encontrar ese equilibrio entre prestación y la instalación de los equipos para conseguir conectarlos, pero evidentemente para hacer los edificios conectados, pero sin duda evidentemente es una barrera de entrada que está ahí y hay que trabajarla, es innegable, es así. Yo creo que es un punto de vista muy interesante y has llegado a mencionar en un par de ocasiones los costes. ¿Cuál es el impacto económico con referencia a todo lo que aporta y cómo se puede justificar la inversión en la implantación de estos sistemas para un usuario final o para un instalador o para los propios administradores de fincas? ¿Cuál es el impacto económico real de esta situación, de esta solución? Yo, si me permites, antes de entrar en el impacto y en el aspecto monetario, ha dicho una cosa interesante, Gonzalo, ¿no? Y es que hablaba de que hay como una barrera que tiene que ver con el tema normativo y demás, y que hay otra barrera que, lógicamente, pues es la difusión, es decir, el convencer al final al usuario final, que es la comunidad de propietarios, es el administrador de fincas, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí efectivamente hay como dos planos. Hay como dos planos que yo creo que hay que abordar. Yo creo que se está abordando el plano de la normalización y yo creo que estaría prácticamente finalizado, salvo algunos detalles, y habría que empezar a pensar, lógicamente, el plano un poco de la divulgación. Pero yo no veo tanto como que el tema económico, el coste que pueda tener el propio producto o sistema vaya a ser un elemento disuasorio. Yo creo que va a ser más cuestión de diseminar, o sea, hacer ese apostolado cada vez que creas una tecnología nueva o creas un nuevo producto que va a reportar una serie de beneficios, tratar de trasladarlo. Fijaos, digo esto porque es curioso que con la cantidad de fondos que se supone que han venido a España para temas de digitalización, los de promoción, recuperación, transformación y resiliencia, pues es verdad que se han lanzado ayudas por parte de la Administración General del Estado para lo que se llama el único edificio, es decir, aquellos edificios anteriores al 2000 donde no había infraestructura común de telecomunicación, porque lógicamente no se había creado la normativa, pues de repente hay un paquete de ayudas para poder ponerlo en marcha. Fijaos, yo no creo que la barrera sea económica, porque la ayuda en principio se está gestionando para que sea el 100%. Yo creo que también se va a tratar de ampliar los plazos asociados a los proyectos. Entonces, yo no creo que sea tanto económico como divulgación, como sensibilización, como trasladarle al administrador de fincas y a la comunidad de propietarios que puede ser el momento de hacer una ICT y que no les va a costar y que eso va a ser una plataforma increíble para luego ir creando muchos servicios, ¿no? Entonces yo, desde mi punto de vista, no es tanto la barrera económica. De todas maneras, estos señores que son los expertos, si tienen que dar cifras, que las den. Pero vamos, yo no veo tanto el tema económico como efectivamente
Normativamente yo creo que el producto está finalizado desde ese punto de vista. Quedan ajustes, por supuesto, por el tema de la directiva, y lo que va a haber que hacer es una pedagogía enorme. Y ahí los señores Miguel, fabricantes y los parece que tiene algún aporte instaladores. a realizar. Yo coincido con ellos. No es una cuestión económica, porque incluso con algunas funciones puedes tener ahorros. O sea, que es un producto que se puede pagar solo y que te puede hacer generar dinero, porque al final vas a ahorrar, ¿no? Yo coincido con lo que decían Adrián y Gonzalo. Gonzalo decía que no hay una normativa. Es verdad, si hubiera una normativa que obligue, pues lógicamente es muy fácil de desplegar unos nodos, ¿no? Pero no nos vamos a encontrar una tecnología que obligue. ¿Qué ocurre? Nosotros, lo que yo decía, de manera individual nos gastamos dinero en productos para nosotros, para tener apps, para medir eso, para encender una calefacción en la sierra, ¿no? Yo os ponía ese ejemplo. Pero ¿alguien pone en valor que se ha roto la puerta del garaje y no puede salir con el coche por la mañana? ¿O alguien se pone en valor que se ha roto la caldera y no se puede duchar? Entonces, ante esas necesidades, esos problemas, es donde el nodo IoT tiene una manera de entrar relativamente fácil, ¿no? Porque tú vas a aprovechar los problemas que tienen esas comunidades para poder llegar a ellas, ¿no? Y eso, al final, lo que hablamos va a ser de la mano de la empresa instaladora, que es la que conoce realmente la problemática. De otra manera, claro, lo decía antes Adrián, que todo el mundo ha sido presidente de su comunidad. Todos hemos ido a una reunión de vecinos, o alguna vez, pues normalmente a lo mejor no queremos ni ir, ¿no? Como encima lo proponga tal vecino, ya yo voto que no, ¿no? Entonces, de esa manera es difícil de poner en común aquí al colectivo, va a ser complicado. Pero bueno, yo creo que va a ser una cosa de 1 a 1, 1 más 1, y va a ser una cuestión exponencial. Pero no es un tema de precios. Perfecto, muchas gracias. Hemos comentado el parque actual. Cada uno de los edificios son elementos totalmente distintos. Tenemos edificaciones en España con centenares de años, otras en medio, a medio construir. ¿Cuáles son los retos o los desafíos que os plantea la infraestructura actual y el parque actual de viviendas y de edificios que hay en nuestro país? ¿Hay alguna diferenciación entre los diferentes elementos? ¿Es algo, todos los edificios son susceptibles de beneficiarse de este nodo IoT? Nosotros, como instaladores, evidentemente nos encontramos diferencias. No es lo mismo encontrarte un edificio que está regulado con normativa ICT, en la que tienes tubos todos los que quieras y más, hay canalizaciones, hay infraestructuras, es decir, hay una infraestructura más que sobredimensionada para las necesidades, por lo tanto tiene cabida un nodo ICT y digamos, lo que es conectar el edificio con todos aquellos servicios que sean necesarios. ¿Dónde nos encontramos la mayor reticencia? Pues los edificios no ICT, los que son más antiguos. Como bien decía Adriano, evidentemente hay planes de ayudas para que los edificios se acojan, pero bueno, ya el tema de las ayudas ya sabemos todos cómo va, que es muy complicado, etcétera, ya llegar a ellas, pero bueno, sí que hay ayudas, hay cosas, pero al final, tecnológicamente, hoy en día muchas de esas barreras se salvan precisamente con la tecnología, es decir, dotar de diferentes, se pueden colocar diferentes nodos, se pueden cablear con un único bus que comunica a todos los equipos, se puede hacer vía radio, es decir, se puede hacer una malla, se pueden hacer montones de cosas que no necesariamente tiene que ser cableado físicamente, ¿no? Lo cual eso pues facilita mucho lo que es dotar al edificio de la solución que estamos hablando. Por lo tanto, ¿existen diferencias? Sí, por supuesto, es mucho más fácil en un edificio regulado con ICT, con sus canalizaciones estupendas, pero donde no se pueda, pues hay otras soluciones y hemos trabajado en ellas y se han tenido en cuenta, desde luego. De hecho, una de las ventajas que tenemos es que nosotros somos la parte de telecomunicaciones, ¿no?, del edificio. Hay muchos otros sistemas de otros gremios que no funcionan, o que tienen posibilidades de conectividad que no funcionan, porque esos gremios, con todos mis respetos, lógicamente, no son especialistas en telecomunicaciones, entonces no son capaces de llevar la conectividad. Pero yo, en esas casas que decías que tienen más de 100 años, todas tienen televisión, todas tienen internet. Primero tenían ADSL o el PAR, luego tenían ADSL, ahora tienen fibra, tienen portero electrónico. O sea que, al final, las empresas de telecomunicaciones somos capaces y hemos diseñado un producto que es capaz de adaptarse a cualquier entorno que nos encontremos, ¿no? Yo creo, por digamos, darle el broche final, si me lo permitís, yo creo que efectivamente la tipología de la edificación es muy variopinta. En España no es lo mismo cómo se construye en Galicia o en la zona del Mediterráneo, en Madrid, en fin, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo el uso de cada uno de los edificios, pero yo creo que se puede abordar, pues como hemos abordado el tema de las infraestructuras comunes, es decir, demos primero un paso que es desarrollemos reglamentariamente el artículo 55.3 de la Ley General de Telecomunicaciones, que hace referencia precisamente a las ICTs, y
al tema del Internet de las cosas en la edificación, desarrollémoslo, convirtamos ese nuevo desarrollo, ese nuevo anexo técnico en el que yo creo que todo el conjunto del sector, fabricantes, instaladores, integradores, ingenieros, facultativos, etcétera, etcétera, operadores, podemos hacer un buen trabajo, apliquémoslo con carácter obligatorio a todo lo que es el uso residencial a partir de un determinado momento y, por supuesto, también pensemos en que lo anterior pues hay que irlo abordando periódicamente para ir haciendo, digamos, su actualización. Y yo creo que además, en este momento, y en fin, vuelvo a reiterar el tema de los fondos, yo creo que hay multitud de programas y de ayudas para rehabilitación de edificios que no caen en la parte de telecomunicaciones, porque, bueno, pues también es importante remozar una fachada o aislar adecuadamente un tejado o reformar un edificio a nivel estructural, pero caramba, yo creo que si hay dinero para eso y hay fondos para eso, no se podía aprovechar, con nuestros amigos los arquitectos, no podríamos aprovechar para decirles a esas comunidades de vecinos y a esos administradores de fincas, caramba, si van a hacer ustedes reforma, y además reforma importante, no se olviden de que hay otras ayudas de infraestructuras que pueden ustedes colocar. Y yo creo que entre col y col podemos colocar el nodo. O sea, yo creo que hay posibilidades, muchas posibilidades. Muy interesante. Estamos viendo desde el punto de vista del Colegio de Ingenieros, de los instaladores, pero ¿cómo de importante es la usabilidad en términos del usuario final? Yo, como consumidor y como usuario del sistema, ¿cómo de importante es la facilidad? ¿Cuáles son las características que puedo analizar o lo que puedo obtener de este nodo IoT como beneficiario directo Bien, esa es una de las cosas que nos marcamos desde el principio, ¿no? Dentro de las 4 cualidades que veíamos principales, ¿no?, que tenía que tener nuestro nodo, era la accesibilidad. Tiene que ser accesible para todo el mundo y para todos los sistemas que están en el edificio, ¿no? Desde el punto de vista de usuarios ya, lo que decíamos antes, ¿no?, hay muchos perfiles diferentes de usuarios. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es adaptar la usabilidad o la accesibilidad de nuestro nodo en función del usuario, ¿no? Lógicamente habrá una entidad superior que será la ciudad inteligente, que recibirá información normalizada como la reciba, pero luego ya lo que somos las personas, ¿no?, como tal, pues la parte instaladora o la parte de administración de la finca pues tendrá su aplicación web para que desde cualquier dispositivo pueda acceder y pueda gestionar lo que tiene que gestionar, ¿no? Y el vecino o el usuario del edificio tendrá otra aplicación, esa la hemos pensado en app, ¿no?, porque al final ya no estás en una oficina, la tienes en tu teléfono móvil y vas a acceder también a toda la información del dispositivo. Esa es otra de las cosas que tienen valor el nodo. El nodo va a saber discernir qué información tiene que dar a cada uno, ¿no? Por ejemplo, pues si se ha ido falla la central de monóxido del garaje, pues al vecino le tendrá que decir, oye, procura pasar poco tiempo en el garaje, porque hay una avería, tampoco vamos a entrar en modo pánico, ¿no? Al conserje le dirá, oye, vigila que no baje nadie al garaje, que se ha quedado sin luz o que no está funcionando la centralita, y al instalador tendrá que decir, vete corriendo a arreglarlo, que hay esta avería, ¿no? Entonces, nosotros hemos pensado en unos accesos en entorno web o en entorno app que están diferenciados en función de los perfiles a los que vayan a acceder, ¿no? Esos perfiles van a tener acceso a toda la información que tengan que recibir según su perfil y se le va a dar en el idioma o en las formas que tengan que verlo, ¿no? Otro ejemplo, no es lo mismo que falla Antena 3 y que le digan a una empresa, oye, vete a cambiar un monocanal que se ha roto Antena 3, a que le digas, oye, falla la cabecera. No, oye, hay problemas un poco. El nodo precisamente lo que hace es eso, hace que todo el mundo pueda acceder a la información, pero discriminando un poco cómo y qué es lo que ve. Entonces, eso lo hemos contemplado de esa manera. Sí, según los roles, un poco lo que está diciendo Miguel Ángel, hemos determinado que para nosotros los actores que tienen que recibir información del nodo no es solamente el vecino, el ciudadano, sino también, evidentemente, el resto de actores que se han nombrado muchas veces, el resto de empresas instaladoras, el conserje, y cada uno pues tiene que ver la información que le sea útil. Y evidentemente, bueno, pues como bien decía Miguel, no hay que alarmar a la gente, al usuario de las viviendas, pero sí hay que alarmar a la empresa que tiene que ir a arreglar un problema que es relativamente grave, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso redunda en una usabilidad más útil para cada uno de los diferentes actores con diferentes roles, que es lo que hemos determinado. Muy bien, genial. Hemos visto la realidad, la actualidad y cuál es la situación en este preciso instante del nodo IoT.
Pero hablando de tecnología y viviendo en el mundo que vivimos, ¿cuál creéis y cuál es desde vuestro punto de vista que será el futuro que depara a este nodo IoT, a estos edificios inteligentes, a estos complejos residenciales dotados de toda esta convergencia de las tecnologías? Adrián. O sea, que saque la bola de cristal. Bueno, básicamente. Yo creo que en este caso no es necesario sacar la bola de cristal, porque yo creo que tenemos más que cuestiones prácticas y ya tangibles, ¿no? Nos habéis presentado aquí un piloto, en fin, hay productos y demás, con lo cual yo creo que eso forma parte ya, digamos, de la realidad. Yo creo que ahí la evolución que vamos a tener, yo creo que va a ir fundamentalmente más por el tema inalámbrico, por el tema radio. O sea, quizás en el edificio, ahora mismo con el tema de la ICT, tenemos infraestructuras cableadas, tenemos fibra, tenemos tal, vamos a sensorizar y demás, pero a lo mejor pues con la evolución de la tecnología móvil, del 5G, ya estamos hablando no del 5,5, sino del 6 ya y estas cosas, en fin. Pues con el tema de lo inalámbrico, pues probablemente, evidentemente, esto tenga también su repercusión en la evolución de lo que es el nodo, ¿no? Tal como lo visualizo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, pues oye, reducimos en infraestructuras físicas y nos vamos al espectro radioeléctrico. En fin, los ingenieros de Teleco, como venimos del mundo transformado y por la transformada de Fourier y nos venimos al mundo del tiempo, ¿no? Que es el de frecuencia al tiempo y esas cosas, pues estamos acostumbrados. Pero es verdad que a partir de ahora yo creo que vamos a hablar con más intensidad del mundo de la frecuencia y de las cosas inalámbricas. Gonzalo, el futuro. Bueno, nosotros, mi punto además lo voy a dar un poco personal. Yo lo que veo es que si hemos sido capaces o lo estamos intentando, creo que con bastante éxito, el aterrizar lo que es el Smart Building, pues bueno, pues ¿por qué no pensar ya en ese Smart City, ¿no? O sea, es decir, en el que ya llegue un punto en el que este nodo, gracias a la normativa y a la evangelización que se vaya haciendo poco a poco de las ventajas que tiene el edificio conectado, pues empiece a reportar en una Smart City que permita, pues no sé, saber el CO2 que hay en no sé qué zona de Madrid, ya no solo por una estación, sino porque tengo 200 estaciones en un barrio de 200 Smart Buildings que me permiten entonces empezar a hacer Smart Cities, ¿no? Entonces tener información radioeléctrica, tener información de contaminación, en fin, eso es un poco lo que la bola de cristal, lo que me gustaría de la evolución del proyecto. Yo el futuro que le veo es un éxito absoluto. O sea, yo soy un convencido, ¿no? Vamos a ver, empezaba diciéndolo antes, al principio. Hemos empezado todos, yo hace años era reacio al todo el tema de las aplicaciones, no lo veía, ¿no? No es que fuera reacio, pero tampoco lo veía. Es una realidad que nos está adelantando por la izquierda, por la derecha, y es lo que decía, la mayor tiempo de nuestra vida lo pasamos en un edificio. Eso va a llegar. O sea, que queramos leer nuestro edificio e interactuar con nuestro edificio va a llegar, o ha llegado ya, ¿no? Ya estamos empezando en ello. Y edificios, bueno, basta con salir a la calle para ver la cantidad de edificios que hay, ¿no? Entonces yo no, estoy convencido de que es un éxito claro. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues creo que con esta lectura final de la bola de cristal podemos dar por concluido este panel. Agradeceros encarecidamente vuestro tiempo y el compartir los conocimientos con todos nosotros. Agradecer de nuevo a todo el público por vuestra atención. Esperamos realmente que haya sido un panel enriquecedor, que os haya aportado información útil, tangible y utilizable en vuestro día a día. Y seguimos aquí con vosotros para cerrar el Hikvision Village. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a los invitados. Gracias, Neo, por moderar la mesa. Terminamos aquí 2 días de ponencias, 2 días de mesas redondas. Han sido 10 eventos divididos en bloques muy variados, bloques como son ciberseguridad, ciudad digitalizada, salud, inteligencia artificial, ahora mismo hogar conectado. El teatro cierra el telón en este momento, pero Hikvision Village se mantiene abierto hasta las 7 de la tarde. Podemos aprovechar un rato más para visitar la zona tecnológica con su showroom, para salir fuera a la zona de networking. Esperamos veros en la próxima edición. Muchísimas gracias por todo.